El Señor Jesús debió haber dicho, wow, ¿qué es esto? Impresionante, pero ¿qué es lo que oyen mis ojos? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que oyen mis oídos? ¿Qué es lo que ven mis ojos? Que muchachos, debió haberse vuelto a los discípulos. Muchachos, este es el modelo de fe para ustedes. Esto es lo que yo necesito de todos mis hijos. Y yo creo que ellos se dirían antes, sí, pero ¿de qué está hablando el Señor? Este hombre sabía más del Señor Jesús de lo que podían comprender los discípulos. Les voy a invitar, apreciados hermanos, a que abran sus Biblias en el capítulo, en el capítulo 8, en el capítulo 8 de el libro de Mateo. Vamos a buscar Mateo, el capítulo 8, y vamos a leer después del versículo 5. Quiero decirles lo siguiente, apreciados hermanos. Todo lo que maneja el cielo está regido por la primera ley, que es la ley del orden, causa y efecto. Todo está inmerso en medio de leyes, leyes que gobiernan. El gobierno de Dios está asignado por un cúmulo de normas, de leyes, que son las que operan en en todo lo que ha sido creado por él, y en todos los planos, en el plano de lo mental, ya van pues con la lectura de mente, carácter y personalidad, a la que buenamente nuestra hermana Yolanda nos ha invitado permanentemente a estar leyendo y disertando de ello. Nos indica que la mente está regida por leyes y que debemos obedecerlas, debemos someternos a ellas si es que deseamos mantener paz, armonía, buenos pensamientos, ideas positivas que aclaren el panorama en el día a día, porque son muchos los desafíos que tenemos que enfrentar de pensamientos lúgubres o a veces depresiones, tristezas y desolaciones por las circunstancias. Así que hay leyes fijas que gobiernan la salud mental, pero también la salud física, ni qué decirlo. Eh, Podemos sufrir serias consecuencias si no las tomamos en cuenta. Y dolores, malestares, complicaciones degenerativas que disminuyen indudablemente eh, la cota de felicidad, ¿no? Bajo la cual pues nos movemos y a la cual aspiramos diariamente. En el mundo de lo espiritual, pues no puede ser la excepción. También hay leyes que debemos respetar, um, incluso normas de juego, por así decirlo. Espero que me entiendan esa expresión, entre el bien y el mal, que incluso Dios ha impuesto allí y el diablo conoce de tal manera que éstas nos pueden alzar o si no las tenemos en cuenta, nos sometan seriamente al poder de las tinieblas. Eh, en esta lectura que voy a tener, podemos ver claramente plasmadas una de esas leyes. Igual, no me refiero simplemente a la ley de los 10 mandamientos. Hay otros principios de vida que no se nos pueden escapar. Recuerden que el plan de salvación lo que pretende es desactivar las consecuencias que ha tenido el pecado en la raza humana. Y son tres fundamentalmente. ¿Cuáles son esas tres consecuencias que ha generado el pecado en nuestras vidas? Número uno, el pecado nos condena.
somos reos de muerte y bajo la maldición del pecado, pues todos estamos condenados a morir. No, pero no es la muerte física por la que todos tenemos que pasar si es que el Señor Jesús tiene planeado venir cuando estemos nosotros en pie y en vida. Todos nosotros pasamos por ese ciclo, pero de la muerte física, pero no es esa a la que apunta la maldición del pecado, sino la muerte eterna. Perder el privilegio y la posibilidad de vivir junto a Dios por toda la eternidad. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, la segunda consecuencia del pecado es que este nos domina. El pecado ejerce un poder sobre nosotros que nos arrastra hacia abajo, que nos hace rebeldes frente al Señor. Es decir, el pecado hace vernos que nuestras ideas y nuestras proposiciones y nuestros planes son mejores que los de Dios y que por lo tanto podemos hacerla a nuestra manera. El pecado nos domina y nos degenera entonces y hace de nosotros personas cada vez más peores, cada vez más alejadas de la imagen de Dios, y lentamente vamos adquiriendo la imagen del diablo y nos parecemos más al diablo que al mismo Dios, hasta que él logra desdibujar por completo ese sello de la creación en nuestras vidas, hasta que por último la tercera consecuencia del pecado de nosotros es que finalmente nos destruye. Así que estamos bajo maldición, estamos bajo su dominio y estamos bajo la espera de una destrucción definitiva en la que el diablo esperaría que todos nosotros participásemos. Bueno, lo que vino a hacer el Señor Jesús fue deshacer las obras del diablo. Y para ello, entonces él debe tener en cuenta unos principios. Él vino a morir por nosotros y a derramar su sangre para deshacer la maldición del pecado, para perdonar nuestros pecados y declararnos justos. Pero una vez nos declara justos, no desaparece de nosotros esta naturaleza pecaminosa, pero Él ha hecho promesas a fin de que seamos capaces de derrotar el dominio del pecado en nuestras vidas y no ser destruidos por Él, por las nefastas consecuencias del pecado. Este relato nos enseña un poco de ese principio, cómo es que sabemos bien que nosotros mismos no tenemos cómo tener capacidad de dominio sobre el pecado. El pecado siempre nos va a dominar a nosotros. Pero una vez limpios de pecado, debemos hacer algo eh, que vaya deshaciendo el poder del pecado en nuestras vidas. Leamos el relato y entendamos de qué se trata esto. Hablamos de Mateo 8, del 5 en adelante. Este relato también está en Lucas 7, del 1 al 10, y dice de esta manera. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahora el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, guió la pluma del evangelista Mateo y de Lucas para que narraran este episodio y nos dieran esta lección trascendental, sobre todo porque se trata de un centurión. ¿Qué clase de persona era un centurión? Ustedes lo saben bien, era un comandante del ejército romano. El hecho de llamarse centurión es que por lo menos era una persona, era un hombre de la milicia que bajo su mando tenía a 100 soldados, pero bajo el suyo tenía ni más ni menos la potestad direccional del César, de otros oficiales romanos, también de rango superior, pero por encima de él, el más alto del César. Esto es clave, supremamente importante para entender el mensaje de este episodio, porque va él, se acerca al Señor Jesús, lo conoce de antemano, sabemos que lo conoce y lo reconoce. Y entonces le dice, por favor, quiero que sanes a un criado mío que está postrado, está muy mal,
debía haberlo amado bastante para ir al Señor Jesús y pedirle, solicitarle este favor. Entonces, en el versículo 7 nos dice que el Señor le habla. Yo iré y le sanaré. No siempre el Señor hacía eso, pero en este caso, él decide hacerlo porque tiene algo planeado, muy importante. Ahora era una escena extraña porque pues un centurión era un incircunciso total ante los ojos de los judíos. Y ahí estaban los apóstoles y varios seguidores del Señor Jesús. Así que no veían con buenos ojos este pedido que hacía el centurión romano al Señor. Un incircunciso, un gentil, un pagano, un idólatra. Bueno, ellos consideraban que cada una de estas personas eh, no era merecedor de la gracia de Dios, ya que la gracia de Dios ha sido concedido solo a Israel. Una verdad parcial, una verdad a medias, que es una mentira completa. Entonces dice el versículo 8, y aquí comienza el relato a ponerse mejor, porque el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Bueno, aquí debió haber puesto el evangelista Mateo una interjección. ¿Cómo? Una sorpresa. Porque dice adicional, el versículo 9, también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en mi iglesia adventista he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino, ya no quisiera mencionar con nombre propio esto porque es muy feo, pero el Señor Jesús lo subrayó más, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el Señor Jesús dice al centurión, pronuncia su palabra y le dice, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Si en la palabra de Dios solo existiera este episodio, diríamos entonces que los dos grupos, los de los que se salvan y de los que se pierden, se salvan o se pierden básicamente por hacer lo que hizo el centurión o no hacer lo que hizo el centurión. ¿Y qué fue lo que hizo el centurión de tal manera que obligó al Señor Jesús, preso de la sorpresa que se encuentra, al decir que se maravilló, se le abrieron los ojos, creo que al Señor Jesús se le abrieron los ojos. Y bueno, como la expresión que usa frecuentemente el pastor Coitía aquí, el Señor Jesús debió haber dicho, wow, ¿qué es esto? Impresionante, pero ¿qué es lo que oyen mis ojos? ¿Qué es lo que oyen mis oídos? ¿Qué es lo que ven mis ojos? Que muchachos, debió haberse vuelto a los discípulos. Muchachos, este es el modelo de fe para ustedes. Esto es lo que yo necesito de todos mis hijos. Y yo creo que ellos se dirían antes, sí, pero ¿de qué está hablando el Señor? Este hombre sabía más del Señor Jesús de lo que podían comprender los discípulos. ¿Y qué era lo que sabía o qué era lo que comprendía que maravilló tanto? ¿Qué fue lo que dijo este hombre que maravilló tanto al Señor Jesús? Bueno, leamos entre líneas, porque lo que dice aquí el centurión es una montaña de verdades impresionantes que nosotros debemos conocer.
El centurión primero, le dice al Señor, sabes que yo veo más que un hombre vestido de ropas comunes, veo más que el hijo del carpintero y de la campesina de Nazaret. Eh, yo no soy digno de que vengas. La verdad, me da pena. Yo tengo la dignidad del ejército romano, del ejército más poderoso de la tierra. Estamos bajo la regia del Imperio Romano. Eh, y con todo y esta dignidad que yo tengo, la verdad, yo no veo que sea digno de recibirte en mi casa. ¿Por qué? Yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres la mayor majestad que existe en el universo. Es más, yo te entiendo. Yo entiendo cómo funciona el reino tuyo, que es el reino que gobierna todos los demás reinos. ¿Por qué? Mira, lo segundo que él nos enseña es que él tiene una confianza tal en la palabra del Señor, que él dice, primero, no soy digno, soy muy pequeñito, tú eres demasiado grande, eres lo más grande. ¿Cómo, cómo vas a ir a mi casa? No tengo cómo presentarme, ni siquiera en mi casa delante de ti. Eres lo máximo, Dios. Y lo segundo, tu palabra tiene mucho poder y yo confío en ella. Y todas tus palabras son verdad y son vida. Y para mí es suficiente con tu palabra. Bueno, ¿la tenemos nosotros esa confianza en la palabra de Dios? Es para nosotros así de poderosa, que sin necesidad de ver como este hombre hizo, yo no necesito que vayas y lo hagas, simplemente habla, Señor. Yo creo que tú fuiste el que hizo los cielos y la tierra, y por eso yo no soy digno de que vengas a mi casa. Es que es el propio creador en mi casa, es demasiado. Simplemente di la palabra. Y lo tercero, él sabe cómo opera ese reino, porque él dice, también yo, fíjese aquí, el también. Es decir, tú tienes ese poder, yo tengo ese poder, pero al decirle no soy digno de que entres en mi casa, se nota que él entiende que el poder de ese campesino que está al frente suyo es la majestad del cielo. Pero él dice esto, yo soy hombre bajo autoridad. Miren esto, interesante. O sea, estas son las cosas que maravillan al Señor, porque estas cosas no las entienden los discípulos en ese momento, a esa altura, no las lograban entender bien, pero este hombre sí las tiene claritas. Ahora, entiendan ustedes, Jesús, el Señor Jesús era alguien de muy pocos piropos para la gente. Son 2 o 3 que aparecen en la Biblia y uno de ellos va dirigido al centurión. Porque dice, yo soy también hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Es decir, Señor, yo tengo autoridad sobre estos hombres, ellos me obedecen a mí. Cada vez que yo pronuncio mi palabra, ellos hacen o no hacen, o vienen o van porque yo les doy órdenes, porque soy hombre bajo autoridad. Subrayen eso en sus Biblias, por favor. Bajo autoridad. ¿De dónde viene el poder de este hombre? Este hombre no tenía poder por sí mismo. Este hombre tenía poder porque estaba bajo la autoridad de otro. Es decir, estas personas le obedecen a él porque él a su vez obedece a otro. ¿A quién? Al César. ¿De dónde viene el poder del centurión? Del César. En el momento en que él desobedezca al César o le sea rebelde al César, automáticamente lo destituyen.
Y todo ese poder que él tiene sobre estas personas lo perdería en el momento. ¿Cuál es el secreto de la autoridad del reino que veía el centurión en el Señor Jesús? Todo esto demuestra que él sabía que el Señor Jesús era un siervo obediente al Padre y que de esas situaciones que venía todo su poder, porque él era humilde y sumiso a la autoridad del Padre, y así también él. Por eso él menciona también, o sea, la tenía clara este hombre, absolutamente clara, que es la que, por eso dice, muchos en el reino perderán la vida por este pequeño detalle. ¿Cuál es el secreto de la autoridad del reino? Es la obediencia. Si tú estás bajo, el Señor te pone sobre. ¿Sobre qué? Sobre las potestades de las tinieblas, sobre serpientes, sobre alacranes, sobre toda clase de bichos que vienen del infierno y que intentan desanimarte, atacarte, destruirte, apocarte y reducir tu fe a la nada. ¿Por qué sucede eso? Cuando no estamos bajo la autoridad de la palabra del Señor, que es la autoridad del Señor. El Señor Jesús se sometió voluntariamente como hombre, como cualquiera de nosotros, sin utilizar un ápice de su divinidad. Hizo como cualquiera de nosotros puede hacer para derrotar al diablo en su propio terreno. Y ni el hambre, ni el cansancio, ni la traición, ni la soledad, ni el sufrimiento fueron capaces de dejar que el poder de su palabra obtuviera la victoria en cada episodio. El colofón del mensaje del tercer ángel nos dice que solamente aquellos que tienen la fe de Jesús serán vencedores. Tome nota porque no dice la fe en Jesús o la fe por Jesús, sino la fe de Jesús. La única válida. Es esta fe que reclamaba el centurión. Esa era la fe de Jesús. Por eso dice, porque yo también, así como tú, yo también, tenía la fe de Jesús, este hombre. Conocía al Señor y sabía quién era. Y por eso se atrevió a decirle, solamente di la palabra. Es suficiente. Porque tú tienes poder, porque tú estás bajo la autoridad. Entonces, todo lo que tu palabra pronuncie será hecho. Ni todo el infierno junto, que se junte todo el infierno, que se junten todos los demonios, que se junten todas las tinieblas, incluido a su comandante en jefe, contra mí. Y no me podrán vencer si es que yo estoy bajo la autoridad de Dios, en su palabra. Entonces, la promesa del Señor es que tenemos potestad sobre las tinieblas. Queridos hermanos, que poseamos ese poder. Pero ya que hemos sido limpios también por su palabra y la sangre del Cordero nos ha librado de la maldición del pecado porque estamos limpios, porque podemos ponernos de rodillas y confesar nuestros pecados delante de Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ya que estamos libres de esa maldición, ahora delante de nosotros están las promesas para derrotar el dominio del pecado en nuestras vidas. Todas nuestras tendencias, todas nuestras inclinaciones, todas nuestras debilidades que ha generado el pecado en nuestra naturaleza, todas serán derrotadas. Ese es el pacto. Ese es el pacto de Dios con nosotros. Que por los méritos de la cruz de Cristo seremos más que vencedores, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y cada una de esas inclinaciones al mal serán derrotadas, una por una, todas, todas. Y así entonces seremos pregoneros de justicia, y vendrá el Señor Jesús en las nubes de los cielos, y seremos arrebatados, y en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible se vestirá de incorrupción. La muerte será vencida para siempre. Y ya nosotros
nos quitaremos estas viejas vestiduras y nos pondremos las nuevas en Cristo Jesús. Aunque llevamos ya el manto de justicia, pero tenemos que arrostrar constantemente y diariamente estas inclinaciones al mal, y no van a desaparecer hasta que Él venga, pero podremos ser testigos de la manera como Él trabaja en nosotros y destruye el poder del mal en nosotros. Obediencia, queridos hermanos, obediencia. Obediencia es la clave, obediencia es el secreto, obediencia a la palabra de Dios. Sometámonos a la autoridad del Padre y estemos bajo ella para que de esa manera podamos estar sobre las tinieblas y no nos vencerán. Que Dios nos bendiga a todos nosotros y que marchemos hoy en el inicio de esta jornada de jueves en todas las faenas que tenemos al frente, todos nuestros negocios, en la oficina, en el trabajo, en la calle, en la casa, donde el Señor nos ha puesto. Enfrentemos los desafíos de hoy bajo la autoridad del Padre. Somos enviados al mundo como verdaderos hijos de Dios, sin nada que temer. Sí, problemas, dificultades, complicaciones, sí, pero ¿y las ha puesto el Señor allí? Para que seamos testigos de cómo el Señor actúa por medio de nosotros y en nosotros para testimonio de las naciones. Oremos, queridos hermanos, encomendemos nuestro día al Señor hoy en el poder de su palabra. Y si nos ponemos de rodillas, mucho mejor, porque es que estamos bajo la autoridad del Rey del Cielo. Este hombre nos dio un ejemplo, ¿no? No soy digno de que te recibamos en la casa, solo di la palabra, así que pongámonos de rodillas delante de nuestro Rey y oremos al Señor en esta hora. Oremos. Bendito Padre, Dios de amor y de santidad, gracias te damos porque hemos abierto nuestros ojos hoy, no porque disfrutemos de buena salud, buena energía, no. Hemos abierto nuestros ojos hoy porque tu gracia sí lo ha permitido. Y por esa razón venimos entonces delante de nuestro Dios, delante de nuestro Rey. Y tienes a tu disposición miríadas de ángeles. Allí están los querubines, los serafines. Allí están los poderosos ángeles, los 24 ancianos delante del trono. Seres majestuosos, llenos de poder, de gloria, seres de fuego, porque tú así lo has asignado, has legado ese poder. Es el poder de tu Santo Espíritu. Y ellos son los que llevan nuestras oraciones, juntamente con el incienso de los méritos de la cruz de Cristo. Y llevan esas oraciones para ratificar nuestras intenciones, nuestros deseos de perdón, de limpieza y por lo tanto de poder que se nos otorga porque estamos bajo la autoridad del cielo y de tu palabra. Y entendiendo esto, entonces se nos ha prometido tener poder sobre las potestades del mal que constantemente están planeando y están trabajando y están ideando maneras de desinflarnos, de desanimarnos, de hacernos poca cosa y de que nosotros le compremos esas ideas y nos desanimemos y nos salgamos de la ruta y seamos desobedientes. Pero, oh Señor, el ejemplo del centurión es demasiado importante en nuestras vidas para entender que aún a los que estaban lejos los has traído cerca. Que no seamos nosotros los que estemos cerca y terminemos lejos, Señor, que teniendo nosotros muchas más elementos de juicio en la palabra, podamos entender estas poderosas verdades y caminar con la dignidad del reino de los cielos. Y entonces ver con los ojos de fe al Señor grande y poderoso, a nuestro comandante en jefe, al que diendo su vida por nosotros nos ha puesto con su propia mano nuestros nombres en el libro de la vida y del Cordero, que no sean borrados, sino que cada día sea confirmada esa inscripción para que cuando tú vengas nos lleves a vivir en tus mansiones celestiales. Ponemos en tus manos este día y los objetivos de hoy, del trabajo y de todas las cosas que hemos de hacer, y que todo sea hecho diligentemente
para honrar y glorificar tu santo nombre, querido Señor. Porque todo esto lo agradecemos y pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.